Imagina un futuro donde tu nevera inteligente, que es de una marca, no puede decirle a tu horno, que es de otra, qué ingredientes tiene que cocinar. ¿Y por qué? Pues porque, literalmente, no hablan el mismo idioma digital. Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en la solución a esta especie de torre de Babel digital. La fuente que tenemos sobre la mesa es un artículo de investigación sobre algo llamado lenguaje de ontología distribuida, o DOL por sus siglas en inglés. Y nuestra misión es averiguar qué es eso de una ontología y por qué conseguir que todos estos idiomas digitales se entiendan es crucial para todo, desde un hogar inteligente hasta de investigación biomédica. Y es que es un problema que va muchísimo más allá de los electrodomésticos, ¿eh? Es una barrera invisible que frena la innovación en campos que son increíblemente importantes. Vale, pues vamos a desgranar esto. Para empezar, el documento define una ontología como una descripción formal de los conceptos y relaciones de interés. Entiendo que es como crear un diccionario y una gramática para un tema muy específico, ¿no? Exacto. Si hablamos de medicina, pues la ontología define célula, tejido y las reglas de cómo se relacionan entre sí. Es la analogía perfecta. No es solo una lista de palabras, para nada. Es el mapa de conocimiento que le dice a una máquina cómo está estructurado un campo concreto. Define las reglas del juego, digamos, para ese tema. Entendido. Pero el artículo deja claro que el problema no es que haya un mapa, sino que hay cientos. Menciona OEBL, que por lo visto se usa mucho en biomedicina, y Common Logic, que parece ser mucho más potente para ideas abstractas como el espacio y el tiempo. Y aquí, claro, me surge la primera pregunta, que parece de cajón. A ver. Si el problema es que hay demasiados idiomas, ¿por qué no se juntan los expertos y crean un superidioma que los reemplace a todos? Un Esperanto para las máquinas. Parecería lo más sencillo, ¿no? Es que es la primera solución que se le ocurre a todo el mundo. La idea de un estándar único y universal. Pero en la práctica es una utopía. Es irrealizable. El artículo es muy tajante en esto, ¿eh? Dice que su enfoque no es proponer otro lenguaje de ontología que subsuma a todos los demás. Pero, ¿por qué esa resistencia? Si hay un estándar mejor, ¿no deberíamos todos adoptarlo y ya está? Porque la tecnología no vive en un vacío. Es que tienes décadas de sistemas, bases de datos, de investigación, herramientas de software, que han costado miles de millones de euros en desarrollarse, y ya están optimizadas para lenguajes específicos como OWL. Claro. Forzar una migración masiva a un nuevo estándar sería, no sé, como pedirle a todo el planeta que derribe sus ciudades y las reconstruya desde cero solo porque hemos inventado un ladrillo mejor. La inversión en tiempo y dinero sería tan astronómica que nadie lo haría. Es sencillamente inviable. Vale, es un argumento de puro pragmatismo. Entonces, si no podemos crear un idioma único, ¿qué propone DOL? Y aquí es donde la idea cambia y para mí se vuelve brillante. DOL acepta esa diversidad como una realidad inmutable. En lugar de intentar ser un conquistador que impone su idioma, actúa como un diplomático. Crea lo que el artículo llama una metacapa, un nivel que está por encima de los lenguajes que ya existen y que no los reemplaza, sino que los conecta. Es un traductor universal. Su función es esa, sí, ser un traductor universal. Me gusta la idea del diplomático. Suena muy elegante. Pero, a ver, ¿no tiene un riesgo? Al aceptar el mundo tal como es, ¿no corremos el peligro de mantener con vida sistemas viejos, ineficientes, para siempre, en lugar de empujar a la industria hacia algo que sea genuinamente mejor? Esa es una crítica muy interesante, la verdad. Pero el enfoque de DOL no impide la evolución, para nada. Si mañana surge un lenguaje superior, DOL puede incorporarlo sin problema y, de hecho, facilitar la traducción desde los sistemas antiguos hacia el nuevo. Actúa más como un puente para la migración que como un antra. Permite una transición suave en lugar de una ruptura traumática. La diplomacia, en este caso, es también una estrategia para el progreso. De acuerdo. Me queda clara la filosofía de conectar, no reemplazar. Pero a menudo, estas grandes ideas teóricas, pues, se estrellan contra la realidad. ¿Tenemos algún caso de uso concreto donde este traductor universal ya esté funcionando? Por supuesto. El artículo se centra en el caso que motivó toda la investigación. La vida cotidiana asistida por el entorno, o AAL, que básicamente se refiere a la tecnología para ayudar a personas mayores o con discapacidad en su día a día. Es el campo de pruebas perfecto para esta idea. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial? La enorme heterogeneidad de los dispositivos. En un hogar así, tienes aparatos de complejidades que son radicalmente distintas. Por un lado, un interruptor de luz inteligente. ¿Vale?
Su comportamiento se puede describir con una lógica muy simple, casi binaria. Si lo pulsas, la luz se enciende. Fin de la historia. Simple y directo. Pero es que en la misma habitación puedes tener una silla de ruedas robotizada que necesita navegar de forma autónoma, esquivando la mesa, el sofá, al gato. Para que la silla entienda el espacio, las distancias, las trayectorias, necesitas una lógica formal mucho más potente como la lógica de primer orden que usa como el Logit. Claro. Y usar ese lenguaje tan potente para describir el simple interruptor sería un desperdicio computacional absoluto. Claro. Sería como contratar a un premio Nobel de Física para que te cambie una bombilla. Lo hará, sí, pero estás desperdiciando un talento increíble y probablemente te salga carísimo. Exactamente esa es la idea. DOL permite que el sistema general entienda ambos mundos. Permite que el interruptor hable su idioma, simple y eficiente, y que la silla de ruedas hable el suyo, complejo y potente. Y además, crea el diccionario para que ambos se entiendan dentro de un ecosistema coherente. Integra la profundidad de conocimiento de la silla con la anchura de todos los demás dispositivos del hogar. Vale, esto en la práctica suena muy potente. Pero a ver, hay algo que no me cuadra. Si DOL es este diplomático que negocia entre decenas de idiomas distintos, gestionar todos esos tratados, traducciones e interpretaciones tiene que ser una pesadilla logística. ¿Cómo evitas que todo se convierta en un caos de enlaces y relaciones que nadie puede mantener? El artículo menciona algo llamado OntoHub. ¿Es esa la pieza que falta? Precisamente, OntoHub es la respuesta a ese caos potencial. Si DOL es el cuerpo diplomático, OntoHub es la sede de las Naciones Unidas donde todos los embajadores, o sea, las ontologías, se reúnen. El artículo lo describe como un motor de repositorios, pero la mejor forma de pensarlo es como un GitHub para ontologías. Un lugar donde la gente sube, comparte y versiona estos diccionarios. Vale. Pero un GitHub puede ser un caos si la gente sube código que no funciona o que es incompatible. ¿Cómo se asegura OntoHub de que estas piezas realmente encajan y tienen sentido? Y esa es la función de Heads, la otra herramienta clave. Piensa en Heads como el Consejo de Seguridad de esas Naciones Unidas, o si prefieres la analogía de GitHub, es el sistema de integración continua y control de calidad. Es el guardián inteligente. Ah, entiendo. Cuando subes una ontología a OntoHub, Hertz la analiza automáticamente, comprueba sus reglas internas, sus axiomas y, lo más importante, verifica que las conexiones que has definido con otras ontologías tienen sentido lógico, incluso si están escritas en lenguajes diferentes. O sea que no es un simple almacén, es un sistema activo que pone orden. Totalmente. Convierte un simple almacén de archivos en un ecosistema fiable y verificado. Las capturas de pantalla del artículo lo muestran muy bien. Ves un listado de ontologías, entras en una y Hertz te informa de su estado de coherencia, si sus axiomas son correctos. Es la infraestructura que hace que la diplomacia sea viable y no un simple apretón de manos. Entendido. La infraestructura es clave. El artículo también menciona otro caso de uso más específico. DORoam, un servicio de búsqueda de rutas que usa datos de OpenStreetMap. Dice que DOL ayuda a alinear ontologías de etiquetas. ¿Qué significa eso en un ejemplo práctico? Imagina que estás creando una app de mapas para encontrar restaurantes. En tu ontología, la de tu aplicación, tienes un concepto muy claro y simple: restaurante. Pero en el mundo de OpenStreetMap, que es una base de datos colaborativa gigantesca, esa idea no existe como una única etiqueta. Puede estar representada por una combinación compleja de etiquetas como tipo de servicio igual a comida y cocina igual a asiática. Ah, claro, no hay una correspondencia directa de una palabra a otra. Exacto. Y aquí es donde entra la alineación. Una alineación, en el contexto de DOL, es un vínculo formal, una regla lógica que dice: mi concepto simple, restaurante, es lógicamente equivalente a la combinación de estas dos etiquetas de OpenStreetMap. DOL te permite definir estas equivalencias complejas de una forma rigurosa que una máquina puede entender y utilizar para hacer búsquedas inteligentes. Ya no buscas palabras, buscas significados. Es un diccionario de traducción entre ideas, no solo entre palabras. Justo. Y de paso, como tienes los conceptos tan bien definidos, gestionar las traducciones de la interfaz a otros idiomas, como el alemán que mencionan, se vuelve muchísimo más sencillo. Vale.
La aplicación práctica la veo, pero me gustaría entender un poco mejor cómo funciona por dentro. El artículo muestra un ejemplo de código, bastante denso, sobre mereología. Por lo que he podido entender, es el estudio de las relaciones entre las partes y el todo. Lo que me llama la atención es que lo aborda de forma heterogénea. Es que ese ejemplo es la demostración perfecta de la filosofía de Doll en acción. No es solo un detalle técnico, ¿eh? Es un cambio de mentalidad sobre cómo resolver problemas complejos. En lugar de forzar todo el problema a encajar en una única herramienta, elige la mejor herramienta para cada parte del problema. ¿Y cómo lo hace en ese caso? Sigue un proceso de 3 pasos, de lo más simple a lo más complejo. Primero, define las ideas más básicas de la mereología, qué es una parte, qué es un todo, usando lógica proposicional. Es un lenguaje muy simple y rápido, computacionalmente barato. ¿Cómo hacer el primer boceto a lápiz? Justo, es el esqueleto del concepto, para ver si la estructura general se sostiene. En el segundo paso, toma ese esqueleto y lo enriquece usando OWL. OWL es un lenguaje mucho más expresivo y puede añadir reglas más sofisticadas, como el axioma de que la relación ser parte de es transitiva. Y por axioma nos referimos a una regla fundamental, una verdad básica, como decir, si la rueda es parte del coche y el coche es parte del convoy, pues la rueda tiene que ser parte del convoy. Entendido. Pasamos del boceto a un plano más detallado. Y queda el tercer y último paso. Para expresar las reglas más sutiles y complejas de la meriología, que en OWL son imposibles de definir, utiliza Common Logic, que es una lógica de primer orden mucho más potente. Este es el modelo 3D final, la maqueta completa y funcional. Y lo revolucionario es que Doll gestiona estas 3 representaciones, el boceto, el plano y la maqueta, como una única especificación coherente. Te permite usar la navaja suiza o el bisturí láser según la precisión que necesites en cada momento. Es una flexibilidad que antes simplemente no existía. Esta idea de usar la herramienta adecuada para cada tarea me parece muy potente, pero me hace pensar en el futuro. Este sistema se basa en los lenguajes que conocemos hoy, OWL, Common Logic, pero la tecnología avanza muy rápido. ¿Qué pasa si en 5 años aparece un lenguaje de ontología revolucionario, mucho mejor que todos los anteriores? ¿Se queda Doll obsoleto, atado para siempre a la tecnología actual? Esa es probablemente la característica más importante y mejor diseñada de todo el sistema, su extensibilidad. El documento menciona algo que puede pasar desapercibido, pero que es fundamental: un registro de lenguajes de ontología y mapeos. Un registro, como una base de datos central. Mucho más que eso. Es el corazón que permite que Doll evolucione. Doll no es un sistema cerrado con una lista fija de lenguajes. Es un marco de trabajo abierto. Cualquier lenguaje, incluso uno que se invente el año que viene, puede ser añadido a ese registro. El único requisito es que cumpla ciertos criterios formales, que su semántica esté bien definida para que Doll pueda entenderlo. O sea, que está diseñado para no quedarse obsoleto. Esa prueba de futuro. Totalmente. Y el registro no solo contiene los lenguajes, sino también las traducciones y los mapas de relaciones entre ellos. El diagrama del artículo lo muestra como una red. Este lenguaje se puede traducir a esta lógica es un subconjunto de aquella. Esto convierte a Doll en algo más que un simple estándar. Lo convierte en un ecosistema vivo, diseñado explícitamente para crecer y adaptarse. No estás adoptando una tecnología estática, estás invirtiendo en una infraestructura que evoluciona con el propio campo de la inteligencia artificial. Entonces, si recapitulamos todo el viaje, Hemos pasado de un problema aparentemente simple, casi doméstico, a una solución de una sofisticación y una visión de futuro enormes. empezamos con una nevera y un horno que no se entendían, y hemos acabado descubriendo un marco de trabajo que, en lugar de imponer un idioma único por la fuerza, actúa como un diplomático universal entre tecnologías muy distintas. Exacto. Resumamos los puntos clave para que quede claro. Primero, el problema. Un mundo digital fragmentado en idiomas especializados, las ontologías, que son excelentes en su nicho, pero crean silos de información porque no pueden hablar entre sí. Segundo, la solución de Doll. Una solución elegante. No reemplazarlos, sino crear una capa superior, esa metacapa diplomática que los conecta, los traduce y asegura que el conjunto global sea coherente y lógico. Tercero, la aplicación práctica.
Lo hemos visto en la tecnología asistencial, donde conviven dispositivos de complejidad muy variada, o en la gestión de bases de datos de conocimiento masivas, donde se necesita esa flexibilidad para usar la herramienta lógica adecuada en cada momento. Y por último, y quizá lo más importante, su diseño a prueba de futuro. Gracias a ese registro central, no es una foto fija de la tecnología de hoy, sino una plataforma viva, preparada para integrar los lenguajes y lógicas que inevitablemente están por venir. En definitiva, y volviendo a la metáfora inicial, DOL convierte lo que podría ser una torre de Babel digital, un caos de sistemas que no se entienden, en algo mucho más parecido a unas Naciones Unidas de los datos, un sistema colaborativo, multilingüe y sobre todo funcional. Es una metáfora muy acertada. Y nos deja con una última reflexión, un pensamiento final. El artículo termina mencionando que una vez tienes estándares como DOL, puedes empezar a certificar cosas, y nombran específicamente la e-accesibilidad. Esto plantea una pregunta provocadora. Si podemos usar este sistema para verificar formalmente que los dispositivos de asistencia de diferentes fabricantes son de verdad interoperables, podríamos crear un futuro donde la tecnología accesible para personas con discapacidad esté garantizada por defecto, sin importar la marca que compren. ¿Cómo sería un mundo con una accesibilidad semántica certificada y universal? Una idea muy potente en la que pensar. Gracias por acompañarnos en este análisis.